Bueno, y vamos a estudiar en el capítulo 5, subcapítulo 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Página 92. Está bueno el título, ¿verdad? El uso que el ego hace de la culpabilidad. Bueno, saludo las dos Sandra que están, Sandra y Eli. Gracias. Hola a todos. Chévere. Bueno, pues vamos con el párrafo 1. Párrafo 1 dice, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Está interesante eso, ¿no? Solo los que tienen miedo pueden ser egoístas y el ego tiene como propósito infundir miedo. O sea, el ego tiene como propósito de que seamos egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo. O sea que por lógica no vamos a distinguir al ego del Espíritu Santo, ¿no? La lógica no va a ayudar mucho ahí. Luego dice, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. ¿Qué les llegó aquí en este párrafo, este primer párrafo? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les... Me llama la atención esto de que la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo. Es interesante eso, ¿no? Y también dice, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra. Como que todo va a cumplir un propósito, un orden, ¿no? Ajá, Sandra, Eli. Termina nomás tu idea, si no hay apuro, estamos viéndolo. ¿No? ¿Está bien? Cuenta. Em, Eso que nombraste, esa línea, la lógica del ego, es tan impecable, o sea, algo que es impecable es que sirve a un propósito y no hace otra cosa que servir a un propósito, no es que impecable sea sin error. Impecable se está usando como esa fidelidad, esa lealtad al propósito. Tanto el Espíritu Santo como el ego son impecables. Entonces, me gusta mucho que se refiera a esta claridad que dice en la línea 1. Tal vez, dice Jesús, como si no supiera que sí nos va a servir. Lo deja librado a mi voluntad. Tal vez, elegís vos. Es Ujú. sumamente delicado, amoroso, bondadoso. Claros y significativos.
Entonces, cuando me dice esto de la impecabilidad de un sistema, entiendo eso. O sea, la fabricación del ego es para contribuir a la idea de separación a través del miedo y va a mantener esa línea así se me disfrace de los dioses del Partenón, que van a parecer dioses o van a parecer Dios, pero no lo son. Ujú. Se va a disfrazar de muchas maneras eh, este miedo, pero no es verdad, no hay manera. Ahora sí que va a servir al propósito para el que se le encomendó, eso seguro. Aunque parezca muy amoroso que le doy abrigo a mi familiar porque no quiero que se resfríe, detrás de esa simple situación hay un miedo. Y está sirviendo el propósito de la idea de separación si no estoy tranquila. Y no se llevó el saco y no se llevó la bufanda. Ay, Dios, y cambió el clima. Y esa preocupación parece amor. Sin embargo, es miedo. Sí. O parece prevención. Claro, Fíjate que Dios dijo, claro, sí, te escucho. no, lo que dice también de que el miedo nos hace egoístas, ¿no? Esa frase también es interesante, o sea, el miedo nos hace egoístas. Es un callejón sin salida. Digamos, ¿no? Hacer egoísta, o sea, nos lleva, exacto, un callejón sin salida, nos lleva a un hacer egoísta, el miedo. Ya cuando estamos en el efecto de haber elegido al ego, que sería tener miedo, ya estamos hasta el cuello, porque esto es a todo o nada. Mm, Entonces, estamos embarrados a pleno. No hay medias tintas aquí. sí, sí. Entonces, eso es, por eso digo que a un callejón sin salida. Si ya estoy Cumple, sintiendo miedo, cumple su misión, cumple su eh, función, cumple su propósito. es que la base sobre la base sobre la que se está apoyando el sistema de pensamiento del ego es la del Santo Hijo de Dios, aunque esté dormido, es una mente inteligente, coherente, impecable, leal, fiel, aunque el ego haya inventado toda la dualidad, cuando el Santo Hijo de Dios dormido pone su mirada en algo, le va a ser leal. Sí, Entonces, por eso digo que nos lleva a un callejón sin salida. Por eso también me dice sí, que ambos se encuentran en mí. sí. Eso es lo que da a entender, que nos lleva como un callejón sin salida, pero fíjate también al final, ¿no? Cuando dice, pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti, ¿no? Ambos propósitos. Sí, el callejón sin salida lo veo solo en la idea de que o elijo al Espíritu Santo y me lleva a un callejón sin salida, a la libertad, pero es un callejón sin salida, aunque parezca contradictorio. Y el ego también me lleva a un callejón sin salida, o sea, los dos tienen caminos bien delimitados, eso quiero decir, ¿sí? Sí, 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 No que no haya salida de uno u otro, porque de hecho estamos experimentando oscilaciones. sí. Claro, lo interesante aquí que nos dice que esto no es algo externo a nosotros, ¿no? Sino que se encuentra en nosotros. Esa parte es muy buena también. Cuando dice, pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Y no Y es que solo eso, la, no hay la nadie frase más. Ajá, decía yo que no solo eso, sino la frase de, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. El tema de una elección, ¿no? O elijo el cielo o elijo la tierra, y los dos de alguna manera, no sé, me viene esa palabra, son como implacables con sus consecuencias. Depende de mi elección. exacto. No se puede, Carlos, no se-
perdón, iba a decir que no se puede desperdiciar nada de los párrafos que Jesús nos da, porque cada inicio de oración y punto final de lo que sigue tiene muchísima información. Gracias. Chévere. Eugenia, ¿querías decir algo? Sí, que eso de que la mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo de la tierra, lo veo como condiciones que fabricamos, ¿verdad? También desde el ego. Esas condiciones que vamos fabricando para infundir ese miedo, ¿verdad? Que es el propósito. Eh, Porque tenemos también que fabricar condiciones para eso. Y Ujú. Sí, crear condiciones para eso, ¿sabes? Sí, eso, que todo va a funcionar para ese propósito. Todos los elementos de la mente van a funcionar para ese propósito. Entonces, con el párrafo 2 dice, en el cielo no hay culpabilidad porque en el reino se alcanza por medio de la expiación. ¿Sabes qué pasó aquí? En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación. Claro, la expiación tiene que ver con la liberación de la culpa, el deshacimiento de la culpa. Entonces, la cual te libera para que puedas crear. Claro, es como que cuando la culpa está creando. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, como decía un poco Eugenia, esas condiciones, ese propósito, esa culpa, ese egoísmo. Entonces el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito. Y por consiguiente, este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Claro, es como que lo que queda después de ese deshacimiento de la culpa sería como ese residuo bendito, ¿verdad? Ese estado queda cuando la culpa es liberada por el Espíritu Santo. Entonces se restaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Interesante esta frase. La culpabilidad es más que algo simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Bueno, aquí se puso serio. Este concepto
no tiene ningún sentido. Claro, es interesante porque es como que la culpabilidad misma, o sea, la idea de la culpa es el ataque. ¿Lo ven? O sea, la misma idea de ataque, de culpa, es un ataque. O sea, es como decir, sentirnos culpables es un ataque. O hacer sentir culpable a otro es un ataque. O, o creer en la culpa es un ataque. O sea, creer en la culpa es un ataque. Interesante, ¿no? Entonces la repito porque eso está genial. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque, pero a la vez un símbolo, ¿no? Fíjense. Sobre todo lo delicado del asunto, ¿no? O sea, es un símbolo del ataque a Dios. O sea, un símbolo del ataque a Dios. No es que la culpabilidad sea el ataque a Dios, sino es un símbolo. Entonces, luego dice algo genial. Dice, este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego. Entonces, es como nos está diciendo, la culpabilidad es un concepto. La separación es como una idea un concepto que tú fabricaste, una idea que tú te creíste, o que tú estás creyendo, una idea que tú estás creyendo, un símbolo que tú estás valorando. Entonces, este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Y aquí podría decir que es como que el ego cree en la culpabilidad y nos las enseña, o sea, nos dice, esto es real. Cree en esto porque esto es real. Es como nuestra relación con el ego en este mundo es eso, es como él nos está diciendo, esto es real. O sea, la culpa es real. Entonces nos advierte de eso, o sea, nos advierte, sí, ok, es un concepto y tal, pero o sea, este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, excepto para el ego. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Y remata diciendo, esta es la creencia de donde procede toda la culpabilidad. ¿Cómo sienten esa última frase de que esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad? Si no hay Patricia. dicha, si no hay dicha atrás, estamos en el ego. Acá es muy claro. Sí. Jesús al decir los dos sistemas que tenemos, y la elección y el objetivo. También nos nombra los propósitos de cada uno de los sistemas. Por eso el curso adiestra la mente para ver lo real. Porque el ego, a través de la culpa, el pecado, nos hace ver, como decías vos, a través de nuestro sentido, que eso es lo visible, lo real. Al elegir el Espíritu Santo, al entregar esa percepción, podemos empezar a visualizar, aunque estamos en el sueño, podemos ser conscientes que estamos en el sueño, que creamos el ego, que está ahí,
que nos... La otra vez, en otra clase, hablaba, nunca me acuerdo el nombre, pero estaban las chicas, de examinar nuestros pensamientos, la importancia de examinar nuestros pensamientos. Y creo que por algo nos encontramos a ver estos nuevos significados dados por Jesús y comenzar a visualizar lo que es real, no ver la culpa en el otro ni atacar al otro, porque es a uno mismo. Sí, yo diría que aquí hay algo interesante, que es que aquí nos está diciendo que la culpa tiene que ver como el símbolo del ataque a Dios, ¿no? Pero nosotros no sentimos eso, o sea, nosotros lo que sentimos es culpa, o sea, el trasfondo de lo que es el ataque a Dios, no, eso pasa desapercibido, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos es como culpa y razones para sentir culpa y ¿no? Como aquí en este, a nivel superficial. Sí, Claro, eso porque me... lo que... Dale, Bueno, Emilio. Dale, Sandra. Dale, Sandra. Emilio y Sandra quieren compartir. Dale, dale, Sandra. Sandra. No se apure. Vale, vale. Es que les iba a compartir que cuando empieza uno esos procesos de perdón y empieza a identificar que es culpable, que se siente culpable, ¿sí? Que se percibe culpable, eh, cuando exploras por primera vez la idea de, es que yo ataqué a Dios, eso suena como tan extraño, ¿sí? Como que no, yo ataqué a Dios, yo. eh, Exacto. y, y solo a través de, pues, del contenido del curso y de hacer ejercicios de perdón profundos llegas a comprender, sí, aquí está toda la creencia de la separación. Quiero ser el autor de la vida, Dios no es mi autor, entonces yo me separo, pero la creencia profunda, profunda es que inconscientemente creo que ataqué al Padre. Y además que ataqué al Padre siendo yo diminuto y él inmenso, pues merezco morir y de la peor forma, cada día, cada momento, y por eso tantos reflejos de culpa en las situaciones que tenemos que sanar diariamente. Pero automáticamente no llega uno, me siento culpable porque es que profundamente creo que ataqué a Dios. A mí eso Exacto. me remueve mucho. a mí me venía el miedo a Dios, más que el ataque a Dios. Era miedo. O sea, miedo al amor en sí. Fue una de las primeras cosas que observé. Y ese miedo al amor lo trasladaba al daño que me hacía. Cuando pude comprender que soy parte de Dios y que Él está en mí, ahí fue cambiando un poquito la percepción. Y toda esa culpa y miedo puede en momentos diluirse y encontrar paz. Pero todo es un proceso. Y como hoy decía, un vaivén o una montaña rusa. Por ahí las situaciones que se nos presentan le damos, entre comillas, una dimensión que no la tiene y empieza el conflicto. De ahí la importancia de dejar de atacar a Dios o temerle, porque somos sus hijos. El hecho de identidad como hijo es algo que me lo planteé porque nunca fui muy religiosa, quizás no tenía unas creencias muy arraigadas, y por ahí solamente pensaba en Dios cuando algo muy malo pensaba que me iba a ocurrir, como ese socorro, ¡socorro! Ahí me acordé de vos. Pero después ves que estás siempre sostenido, que por todo ese afuera que creemos tan importante, no es importante.
y le vamos quitando un poquito de ese poder tan invencible del ego, porque se basa en la separación. ¡Wow! La creencia más Sí. despiadada. Bueno, y ese es el plan de expiación, precisamente, quitarle ese poder al ego, ese significado, esas creencias. Emilio, creo que ibas a decir algo. Bueno, iba a decir algo, pero en verdad tampoco tiene mucha relevancia, porque lo están expresando las compañeras estupendamente, la verdad. Venía a decir que la culpabilidad es el símbolo del ataque contra Dios, y dice, este concepto no tiene ningún sentido, porque no es posible atacar a Dios. No es posible. Exacto, exacto. Sí, es una idea muy loca que no tiene sentido, no tiene sentido. Y la Muchas cuestión gracias. es que pasa oculta porque es que no lo ve, o sea, es lo que está diciendo aquí, no lo vemos nunca completo, ¿no? O sea, siempre yo veo que, o sea, yo me siento culpable porque algo que yo hice, o sea, no estoy llegando al fondo de la cuestión, o sea, no estoy viendo que estoy atacando la paz de la creación, la unidad de la creación, sino como que yo soy un ser separado que me siento culpable, pues, que tengo mi merecido por los errores que cometo, cosas así, pues, es como pequeño, pues, el concepto se queda corto siempre. O sea, no vemos la relación que tiene que ver con la creación, con la unidad de la creación. Ajá, Eugenia, Eugenia. Sí, es que a mí lo que me surge es que el, la culpa es un instrumento del ego clave. O sea, es el instrumento con el que el recurso del ego para mantenernos en esa mente errada. Y por toda la proyección, ¿verdad? Que implica la proyección que implica la percepción, las percepciones. Y por otra parte, aquí dice, este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Ahí a mí me parece que es importante tener en cuenta que justamente la culpa, el ego la utiliza eh, para olvidarnos de quiénes somos, para arrebatarnos nuestra identidad, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta. Y a mí me parece que cuando dice que es el símbolo del ataque contra Dios, es contra el ser, como decía Sandra, contra los hijos de la creación, que también están como parte de esa unidad creativa. Claro, De ese, es decir, es como que nos ha robado nuestro recuerdo de que no somos separados, que no somos cuerpo, que somos una identidad del ser. Y eso también está vinculado con ese recurso del ego para mantenernos profundamente dormidos en esa supuesta claro. identidad que se debilita cuando nos damos cuenta. ¿Sabes qué? Es que yo veo algo con el curso, que es como que, fíjate que el curso dice, o sea, nuestro ser no necesita aprender nada, o sea, él es, ¿no? Y en su acción de ser, ya es todo y lo tiene todo. Pero sin embargo, nosotros estamos aquí en una condición de aprendizaje, o sea, es como que la mente le está enseñando a la mente que ocurrieron cosas que no están ocurriendo. O sea, la mente le está enseñando a la mente que el ser es diferente de lo que realmente es, o sea, que tú eres diferente de lo que realmente eres, ¿no? Y entonces como tal cual, o sea, como un sueño, ¿no? Cuando tú entras en un sueño, la mente te está diciendo que lo que está pasando en el sueño es real
y que tú tienes que reaccionar a eso que está. Entonces, como que el sueño es real y el sueño te muestra imágenes y tú reaccionas al sueño, o sea, como que. Entonces estamos como en un proceso de aprendizaje, porque hubo como un deseo, ¿verdad? De ser diferente, ser especial. ¿Verdad? Entonces, ahora la mente se divide y es como que la mente-ego enseña a la mente que ocurrió la separación, que ocurre, que es real, que el ego es real, que tú eres diferente, ¿entiendes? Como un juego de la mente, pero es que ocurre a nivel de aprendizaje, o sea, es a nivel de aprendizaje. Y claro, y este aprendizaje, esta dinámica de aprendizaje, digamos, el Espíritu Santo la revierte, o sea, es totalmente diferente. O sea, el Espíritu Santo te va a recordar quién eres, te va a mostrar, ¿no? Está como retomando, va deshaciendo. De hecho, el curso dice que tenemos que cuestionar nuestro viejo aprendizaje, porque si no vamos a entrar. O sea, mientras no lo cuestionemos, nuestro viejo aprendizaje es como siempre vamos a entrar en conflicto, ¿no? Porque el ego va a reaccionar, o sea, ese aprendizaje que ya está establecido va a reaccionar al nuevo aprendizaje. Entonces, siempre vamos a tener como incomodidades, conflictos con esta enseñanza, porque es que son como dos sistemas opuestos que empiezan a estar juntos, ¿no? Entonces, por eso siempre nos lleva a que, muy importante que te deshagas de lo viejo. O sea, para que mientras más te deshaces de lo viejo, o sea, va a haber más paz en el proceso. O sea, porque mientras que lo viejo esté ahí con lo nuevo, hay conflicto. Es como dicen, dos jefes, dos maestros, Y ahí la tensión a deshacer lo viejo, a cuestionarlo, a permitir que se deshaga, pues, que se deshaga lo viejo, que se deshaga. Ajá, Sandra. Quería compartir que cuando leo esta frase, pero no subestimes el poder del ego, a ver, perdón, este concepto no tiene ningún sentido. ¿Cuál concepto? El de que la culpabilidad es un símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Y siento que cuando estudiamos el curso, eh, ubicarnos o posicionarnos desde dónde estamos, porque es que estamos desde el cuerpo y estamos desde el mundo, que son los Ujú. símbolos de la separación. Y eso que tú decías Exacto. ahorita, Carlos, del entrenamiento mental, de cómo Jesús nos da todo un texto y todo un libro de ejercicios y terminas dándote cuenta que la intención es que ese referente mental, o sea, que dejemos de elegir el ego y vayamos por la visión correcta del Espíritu Santo. Y eso es un proceso, o sea, es un proceso profundo. O sea, si el mismo maestro nos dijo, lean el libro y hagan los ejercicios, y cuando se terminan los ejercicios te dice, esto no es un final, es un comienzo. Entonces, fíjate Claro. cómo ese entrenamiento es vital para que nosotros realmente tengamos el referente correcto y no subestimemos el poder del ego, porque es que estamos hablando desde la separación. Empezábamos, hoy está la lección de Dios es mi refugio y mi seguridad, y estamos con el tema del cuerpo. Terminamos ya el pecado, también terminamos el perdón, y es como todo el tiempo Jesús mostrándonos, fíjate dónde estás, o sea, como ubícate, ¿sí? El cuerpo es el símbolo de la separación, pero estamos haciendo un ejercicio profundo de que nuestra mente elija lo correcto. Entonces, quería como compartirles eso porque en mi experiencia practicando el curso, cuando yo leía frases como que el cuerpo es el símbolo del pecado, o es el héroe del sueño, yo era como, oh Dios, y salirme de esta identidad chiquita o de esta historia o de esto que me cuento y reconocer que soy el hijo de Dios. Eso intelectualmente suena muy, muy bien,
pero Exacto. vivirlo y comprenderlo, esa es otra cosa. Y ahora aplicarlo, ¿no? Y que mi mente esté entrenada para siempre ver con la visión de Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces, eso quería compartir. Eh, Somos con el párrafo 3. Disculpa, Carlos, una cosita. Ajá. El curso al principio habla de que esta vida, esta experiencia que Sandra comentaba, que la experimentamos desde el cuerpo, ¿no? Desde el mundo, es una caída en un sueño. O sea, esto no es lo que hoy experimentamos como si fuera algo muy material y muy real. No lo es exactamente, tiene las mismas cualidades que a lo que llamamos nosotros desde aquí sueño, ¿no? Al sueño nocturno, ¿no? Tiene exactamente las mismas cualidades. Y, y la separación no viene realmente no viene realmente de la hora, o sea, es una proyección que viene desde el pasado y que se va proyectando hacia el futuro. Cuando hablabas de dejar atrás lo antiguo y era una especie lo expresabas como si lo sustituyera lo nuevo. Yo realmente no lo percibo en esos términos. Yo lo veo que hay que dejar lo antiguo y lo nuevo, y lo que tenemos que hacer realmente es entregarnos a la voluntad del Padre, que es lo único que realmente existe. Es lo único que Sí, realmente existe. El cuerpo y el mundo son una ilusión. Nosotros no estamos aquí. sí, No sí. estamos aquí, ni estamos separados. Todo eso son creencias que vienen establecidas por multitud de vidas que hemos experimentado y que venimos arrastrando. Nada, breve reflexión antes de continuar. Disculparme. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, no, y fíjate que tienes razón porque como lo dijo arriba, ¿no? Es como un residuo bendito, lo que queda es un residuo bendito, ¿no? O sea, cuando ese pasado, esas enseñanzas del ego, esa culpa, ese miedo se deshacen, o sea, lo que queda es bendito, o sea, lo que queda es bendito, o sea, ya está lo bendito ahí, está presente, porque siempre estuvo presente, o sea, siempre estuvo ahí. O sea, que no es algo que se adquiere, o sea, tienes razón, es verdad, no es algo que estamos adquiriendo, es algo que ya está ahí. Ajá, Eli, Gracias. En tren de hablar de símbolos, ¿sí? En el capítulo anterior, Jesús es muy claro, como lo está haciendo en esta sección también, cuando me dice, lo voy a citar literal, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximir finalmente de la necesidad de un maestro. Es un símbolo para decir que ese residuo bendito, como le dijiste vos, está en nuestra mente. Es otro símbolo más que se usa para eso. claro, Por eso dice, enseñaré contigo y viviré contigo. No en contra de mi voluntad, nunca, jamás. Pero sí a mi propia demanda, o sea, si realmente lo recibo, lo acepto, y que un buen maestro en el espíritu quiere dejar despierto a sus estudiantes, entre comillas, porque no hay nadie más. Cada uno con Jesús en Cristo y Espíritu Santo. Así que muy interesante lo de los símbolos. chévere, gracias, Eli. A Sandra, creo que querías decir otra cosa. No, no, estaba sintiendo porque me encanta cómo se va construyendo todo con lo que cada uno comparte. Seguro me viste a sentir, pero no quiero decir nada más.
Bueno, vamos con el párrafo 3. Dice, el ego es la parte de la mente que cree en la división. Muy importante esto de creer, ¿no? Creer en la división. Lo repito, el ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree, fíjense lo que dice, el ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Y esta parte es muy buena, esa asociación entre el ego y nosotros, ¿no? O sea, entre el ego y lo que yo creo ser, lo que yo creo ser y el ego, hay como una asociación. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Bueno, aquí lo resumió todo. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Okay. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de él. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Si quieren compartir algo de este texto. A mí me quedó el tema de crear y lo asocio al Espíritu Santo a crear, porque extiende. Claro, sí, sí. Y el ego quiere obtener y fabrica más ilusiones que nos crean mayor grado de insatisfacción, de resquemor, de separación, o como la quisiéramos llamar, ¿no? Esto de ser creador y ser fabricante, esta distinción. Porque en sí, en la no dualidad, somos creadores, estamos dentro de la creación, somos co-creadores de Dios. Sí, sí. Por eso la verdad es tan simple, porque es. Al ego le podemos decir miles de cosas, como que un montón. Y el Espíritu Santo podemos decir que es lo que Dios nos permite, la guía, la restauración de ese mundo ilusorio que fabricamos. Porque al fin y al cabo, el ego en este mundo tiene ese poder que no tenemos que subestimar.
¿Por qué no lo tenemos que subestimar? Porque lo fabricamos y atacamos a Dios pensando que somos los creadores. Nos fabricamos este personaje como queremos, olvidando que nos creó a su semejanza. Y por eso somos eternos, porque no somos el cuerpo, somos espíritu. Es una idea muy fuerte, creo que llamemos espíritu alma cuando llegue esta idea de que somos co-creadores de todo, porque estamos dentro de la creación, es como que ese guau que hace mi perrita se hace agudo. Sí. Ajá. Eli. Escuchaba atentamente lo que dice Patricia y me Eli, viene una... acércate al micrófono, me parece que te has alejado porque se te escucha muy ¿Ahora? tenue. Ahora mucho ¿Ahora? mejor. Gracias. Gracias. Mucho mejor. No, gracias a ustedes. Escuchaba atentamente porque anduve por otras tradiciones donde somos Dios directamente. Y me di cuenta lo limitado que era el Dios que me proponían por ahí otras tradiciones más materialistas, ¿no? Y me acuerdo siempre el chiste de que cada uno comprende, y yo comprendía como una niña, esas tradiciones, porque el chiste es la nena que ve a la hermanita que está frente al espejo y hablando con el espejo, la adolescente dice, ay, qué ganas que tengo que venga mi novio, cómo quiero que venga mi novio, y se arregla mientras tanto se mira al espejo, y al ratito tocan el timbre y viene el novio. Entonces la nena ve eso, interpreta con su cabecita de 4 o 5 años, así era mi cabeza en otras tradiciones, y se va y se para frente al espejo y se empieza a arreglar como imitando a la hermanita diciendo, ¿cómo quiero una bicicleta? ¿Cómo quiero una bicicleta? Y esperando que le traigan la bicicleta. Entonces mi creencia de co-creadora en otras tradiciones era un desastre, ¿sí? Porque no era de extensión del amor, era simplemente de puros deseos y esclavizada, porque por eso el curso nos dice que o somos anfitriones de Dios o esclavos del ego. El ego no nos deja ser como nosotros queremos. No hay manera dentro de ese sistema de pensamiento de ser como queremos. No hay manera. Tenemos la creencia de que sí podemos. Eso es otra cosa. Entonces eso me fue quedando claro a través de la frustración de querer ser como quería y que era un sistema de pensamiento que no me lo podía dar. Claro que me puedo teñir el pelo, claro que me puedo poner lentes de contacto, pero sé que mis ojos no son azules y sé que mi pelo no es rubio. Claro que me gusta lo que fabriqué. En mi caso, lo intenté durante años, hasta que me cansé. No quiere decir que no se pueda hacer, quiere decir que eso no es ser como quiero. Y ese es el entretenimiento del ego, de la cocreación, que creo que hago en el mundo. Sí, Emilio. Nada, iba a redondear la argumentación que estás comentando en el sentido de que da la sensación, o al menos todo nos viene a expresar que el ego es totalmente necesario para reencontrarnos con el Padre, ¿no? A través de todas esas frustraciones, a través de todas esas limitaciones, de esas creencias que vienen con límites, ¿no? Redundando. Yo diría que Nos Jesús acabamos dice por que dar no. cuenta, de que eso es ilusorio y que tenemos que volver al Padre. Parece como una herramienta. Sí, puede ser un camino. Lo que pasa es que el curso tiene un apartado en el manual para el maestro que dice se puede llegar a Dios directamente.
O sea, el ego no es necesario. Totalmente, no es necesario. Si lo he expresado Es como una, necesario, es un error. es una elección. Eh, disculpen los perros. Están a plena fiesta porque salen los chicos del colegio aquí frente a mi casa y estamos sentados leyendo y estudiando el curso de milagros. Ellos también están escuchando. Y lo único que el estado de cielo es posible, Jesús en 31 capítulos nos va a mostrar que podemos activar ese mecanismo. Y en 365 lecciones nos muestra que una vez que aprendimos el mecanismo, se puede poner en funcionamiento, en marcha y puede caminar eso, o sea, puede andar. Y el ego está presente en, en nuestra experiencia eh, desde siempre, en un sentido humano, lo digo, ¿sí? No en un Bien. sentido espiritual. Porque todos hemos tenido el vislumbre de saber que estamos contenidos en la verdad. Todos lo hemos vislumbrado en algún momentito. Sí, yo en estos días estaba leyendo y el tema de la lectura era la extensión, ¿verdad? O sea, que fuimos criados para extender, o sea, para crear con Dios, extender el amor, extender la unidad. Pero y a medida que cumplimos esa función, cuando cumplimos esa función, sabemos que somos, o sea, sabemos que somos del reino, o sea, sabemos que somos uno con Dios, a medida que extendemos, o sea, cuando se cumple la función. Claro, entonces la idea de la separación es como que hubo un momento de esa, que dejé de ser consciente de esa extensión. Es como que ahí surgió la idea de hacerlo diferente. O sea, y si hago otra función que no es la mía, algo así, ¿no? Sí, me disocio, Si lo hago no tengo manera de hacer otra cosa. ah, y eso sería, claro, pero ¿qué implica eso de no hacer mi función? Es como, si no la hago, es como que olvido quién soy. O sea, si no estoy extendiendo, no estoy creando, no estoy en unidad, olvido quién soy. El Pero recordatorio más fuerte de lo que soy es que siento culpa si me olvido de lo que soy. sí, O sí, sea, lo tapo con culpa, pero ahí está. claro, es como, es la dicha de ser. O sea, nosotros estamos en gracia por ser lo que somos. O sea, el espíritu está en gracia por ser creado, porque, o sea, Siempre. se sabe amado y está compartiendo su amor, ¿no? Está extendiendo el amor. Pero en Es la ilusión, una de las primeras ideas que nos da el libro. El espíritu está en estado de gracia, tu realidad es espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado. Lo dice antes que todo, después ahí sí, sí, la en primera oración que es la primera oración. capítulo 1. La primera idea, sí, es una primera idea, tal cual. Y, y entonces, claro, en la fabricación no estamos cumpliendo con la función. O sea, y eso lleva como un olvido. Pero sin embargo, entonces aquí es donde dice el curso, ¿no? Ok, creaste esta condición de sueño, de creerte separado. Pero el Espíritu Santo sigue extendiendo. O sea, la otra parte o sea, tú sigues extendiendo. Otra parte de tu mente sigue extendiendo, que es el Espíritu Santo. Claro, y cuando tú te comunicas con el Espíritu Santo, es como que el Espíritu Santo se extiende en ti. ¿Me entiendes? Esa parte es muy bonita. Es como que el Espíritu Santo ahora en ti se va a extender. Y tú, en comunicación con el Espíritu Santo, vas a recordar extender. O sea, tú vas a extender ahora aquí en este mundo, en la tierra, vas a extender esa comunicación. Fue como muy bonito ese aspecto, ¿no? De que siempre el Espíritu Santo te recuerda que tú extiendes, que esa es tu función, extender, ¿no? Entonces Él te va como a enseñar a extender otra vez. Claro, y a medida que tú extiendes, que sería como el perdón, que tú extiendes, o sea, el perdón es como volver a extender.
Y claro, cuando tú perdonas, que estás en comunicación con el Espíritu Santo, que es como estás en comunicación con Dios, tú extiendes y al extender otra vez empiezas a recobrar tu identidad. O sea, es como que este es mi lugar, esta es mi casa, entonces, Es muy gracioso, es muy mantener. gracioso que el Espíritu Santo inventó todos los tiempos verbales y el Espíritu solo conoce yo. Yo extiendo, yo hago, yo tengo, yo me enseño, yo aprendo. y, y el Espíritu Santo hace eso, me lleva al yo soy. Y el ego lo que hace es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pasado, presente, futuro. Hay muchos túes, pero en realidad Son expresiones cada de... uno. Los pronombres son expresiones de la división. El otro día Exacto. reflexionaba sobre ello y escribía, y, y escribiendo me di cuenta que realmente solamente existe el yo separado, porque es a través del yo que podemos ver el tú, y que podemos ver el él, y podemos ver el nosotros, ¿no? Pero solamente está existiendo el yo, ¿no? No puede existir en los... Bueno, es que ni siquiera existe como tal, ¿no? Es Por eso una Jesús en ilusión el de la texto, separación. por eso Jesús en el texto eh, le pone el nosotros o el tú en el Espíritu Santo. Y cuando habla del ego en general, lo habla así como algo así vago, ¿sí? No lo da tan personalizado, porque no lo hace real y siempre lo habla en negación, siempre lo describe al ego en negación de la verdad. Eh, Muy interesante la literatura, la forma en que maneja el texto. Y siempre me habla de tú a tú cuando me indica algo, algo preciso. Y muchas indicaciones que Carlos nos está mostrando, y ahí me habla de tú a tú, Jesús. No se lo está diciendo para que yo le diga a Patricia, me lo está diciendo a mí que lo estoy leyendo. Aunque lo leamos en grupo, me lo está diciendo a mí, porque yo soy la que lo tiene que escuchar en mi mente y darle credibilidad o no, y elegirlo o no. Es un recurso didáctico hermoso estudiar en grupo, me encanta. Más no es el aprendizaje es que estoy permitiendo en mi mente que estas ideas se lleven a la práctica y que las puedo ir aceptando a medida las, eh, las tenemos en el horizonte de conciencia. Gracias, muchas gracias. Chévere. Vamos con el párrafo 4. Dice, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Permitirle la entrada a la mente. Interesante. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Por tanto, lo que dice, aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Entonces, fíjense, esta parte está muy bonita, ¿no? O sea, lo natural es la dicha y la culpabilidad es antinatural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. O sea, y fíjense, o sea, el pensamiento natural de este mundo es sentirnos culpables. O sea, en realidad estamos metidos en un pensamiento artificial, ¿no? O sea, este mundo se basa en un pensamiento artificial, un artificio.
La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición. Pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Sí, claro, es como un camino práctico que nos plantea aquí, ¿no? Ver la culpabilidad como una falta de amor. O sea, no quitarle ese peso a la culpa, sino ver a la culpa como una falta de amor que puede ser fácilmente corregida. O sea, no tiene ninguna dificultad corregir esa falta de amor. Claro, pero cuando la culpa está asociada al pecado, como una agresión a Dios, al universo, qué sé yo, o sea, un acto de agresión ya es una cosa más complicada, ¿no? Pero ahí nos estamos engañando, o sea, ahí estamos cayendo en todo un autoengaño, un artificio, ¿verdad? Pero la clave está aquí, es que es una falta de amor, o sea, que la culpa es una falta de amor que se soluciona con el amor. Carlos, De hecho, que ya está sí, solucionada, ya está solucionada. Ajá. sí, es que la creencia en el pecado, la idea de esto, de que el pecado es una falta de amor, no tiene la misma, digámoslo, uno lo podría ver como un vacío, ¿verdad? Pero el acto de agresión es una acción que Claro, conlleva, que exacto. conlleva en forma consustancial, eh, que está asociado al castigo, ¿verdad? Y Exacto. justamente le da valía al pecado, o sea, ese es el Claro. Es nacimiento como que que... alimentas la rueda, alimentas la rueda, o sea, le pones peso a la rueda para que gire más rápido, para que... Yo me quedo con me viene en el punto 3 el permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Sobre todo la primera parte, el permitirle la entrada, es un empoderamiento, Sí, porque bueno lo que dice. es buenísimo, porque por una parte te está, te está dando la responsabilidad de Es, que o puedes o no puedes permitirlo, ¿no? Y exactamente. eso es un Elegimos. empoderamiento, elegir. Sí, y ese verbo lo usa mucho el curso, permitir, permitir. Pero pues es como que somos como una especie de guardianes, ¿no? Ujú. Que permitimos. Podríamos decir que la elección se debilita en la medida en que somos conscientes, que nos damos cuenta, Sí, porque, por ejemplo, totalmente. Claro, Porque, no, la porque, elección por el digo ego que se debilita en la medida que nos damos cuenta. Muy bien. Ok. sí, sí. Sí, lo el- leí ayer, por cierto, decía algo así,
y decía eso, es como que lo que tienes que hacer con el ego, o sea, obviamente el ego es como una alucinación que no te va a decir algo así, ¿no? El ego es una alucinación que nunca te va a decir que es una alucinación. Entonces te dice, la manera de deshacer como ese engaño, esa ilusión, es como que evalúes los resultados. O sea, como que los observes y los evalúes. O sea, hacia dónde me está llevando esto. Claro, y si lo vemos aquí, es eso, o sea, es observarlo como, o sea, esto me está llevando a una falta de amor. O sea, esto lo que estoy haciendo es negando el amor, es como algo así, ¿no? O sea, Es, Carlos, vinculándolo con es con este. incluso eh, simplemente con observarlo debería ser más que suficiente, porque nosotros somos Sí, atención, somos el observador. Y, y al ponerte a observar te das cuenta que tú no eres el ego. Ahí ocurre la propia disolución del ego, en el acto de sí. la observación. Exacto, y es, lo que tú dices es muy importante porque no, yo siempre lo digo, o sea, lo que observa el ego no es el ego, lo que observa el ego no es el ego. Y por eso te dice, observa los resultados, pero es como que, ¿quién va a observar los resultados? Tu ser, o sea, ¿no? O sea, tu conciencia, tu ser, como que, Exacto. Pero quiero decir, mi reflexión iba enfocada a que no es necesario observar de una forma concreta, porque observar, no puedes observar de una forma concreta. Estás, estás observando lo que está ocurriendo, o bien en el ego, o bien en el Espíritu Santo. Pero solo sí, puedes observar, no hay una forma concreta de voy a observar de esta forma. No, solamente observa y podrás discernir qué es una cosa, podrás discernir el grano de la paja, por decirlo así, de forma más común. Yo ahí, Emilio, tengo una duda, porque por ejemplo, yo no elijo qué observo o qué no observo, porque es la proyección. Desde la proyección percibo. Y recordemos que la proyección viene cargada de un conjunto de fabricaciones, de creencias, que son las que están ahí, eh, y que nos llevan a una percepción equivocada, y que ahí es donde yo tengo, ahí es donde me da la posibilidad de dar la vuelta y, y sí tomar una decisión recta de cómo, cómo también, cómo, te está oyéndote cortado, soy yo. perdón. Se oyó entrecortado, se quedó como congelada la imagen. Sí, se oyó entrecortado. Bueno, es eso, ¿verdad? De la proyección, la percepción y el proceso del perdón, que es que Sí, también es donde podemos darnos cuenta. claro. Claro, te entiendo. Tú dices que estamos como metidos en una dinámica de percepción donde estamos reaccionando, poniendo significados a lo que va ocurriendo, ¿no? Va por ahí. Es como que, no sé, en qué momento va a ocurrir la observación si yo estoy reaccionando siempre y dando significado. Que de hecho una parte del curso dice, ¿no? Que es muy rápido cuando reacciono. Pero yo diría que precisamente vas observando esa dinámica, vas observando esa dinámica de cómo vas poniendo significado, cómo vas reaccionando, cómo vas... Ajá. No sé si iba por ahí la cosa. Sí, 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 sí. Ah, ok. Es cierto, ¿verdad? De que Ajá. Sandra y después Heli. Sandra, ¿querías decir? Sí, que quería compartir que a mí esta última frase
en donde nos dice que aprender a ver las faltas como un pedido de amor es la emancipación del ego. Entonces me encanta porque cuando estoy en una experiencia y digamos que una emoción me muestra que no percibí con con el Espíritu Santo, sino percibí con el ego, porque me siento mal. Es Ajá, como poder parar, ¿no? Y no sí, parar el ataque y darme cuenta, ¿no? Darme cuenta o sin hacer nada, incluso sin decir una palabra o tomar una acción, darme cuenta, oh, estoy percibiendo de la manera equivocada. Pero me parece súper liberador la frase de que la emancipación del ego es darme cuenta que lo que estoy observando es un pedido de amor. Entonces, eso me parece súper liberador. Y si lo combinamos con el comienzo, lo que mencionaba Emilio, de que yo tengo la responsabilidad de darle la entrada o no al ego en la mente, entonces me siento que me da responsabilidad y me da poder y que son como claves que ella nos está diciendo Jesús. sí, Primero, responsabilízate de la entrada y segundo, si te quieres emancipar, sea lo que sea que tus sentidos vean, perciban o que tu radar interno, tu emoción te esté mostrando, alto, no reacciones. Es un pedido de amor. Entonces, es como sí, muy interesante para mí, como que cerrar esos dos conceptos de responsabilidad y que, la clave para emanciparme de esto es un pedido de amor, así mis conceptos y el ego grite con otra conclusión o resultado, es como alto y dar el espacio para pedir la percepción correcta y regresar a la paz. Eso quería compartir. chévere, gracias. Sí. Bueno, antes de que pase Eli, sí, es interesante eso de permitir, ¿no? Porque el permitir, o sea, parte del entrenamiento mental del curso es la vigilancia, ¿no? Vigilar. O sea, nos lleva a ser como vigilantes. O sea, si se ponen a ver, ser vigilante durante todo el día, los pensamientos. Y ahí estamos como, o sea, ¿qué voy a permitir yo este día en mi mente, ¿no? ¿Qué voy a permitir yo? Y la otra es, bueno, es una vez que ya yo he permitido y estoy dentro, es como que también, o sea, es como que me doy cuenta de dónde me ubiqué, qué fue lo que hice, qué estoy pensando realmente, o sea, como, o sea, por los resultados tú te das cuenta de que, no, espérate, al, permitir un pensamiento que no es. Ajá, Eli. Uy, Gracias. Em, Mucho tiempo creí que yo era como una hoja en el viento, como dice Tom Hanks en su película, ¿no? Que yo no elegía nada. Y el tema está en que se hizo tan automática la elección por el aprendizaje en los primeros años que creo que no elijo. Por eso el curso nos lleva a esta conciencia de responsabilidad, eh, ojos abiertos, ojos cerrados, lo que pienso, lo que veo, lo que oigo, para que volvamos a ser como ese bebé, pero que ahora en automático con el Espíritu Santo, no con el sistema del ego, porque ya el funcionamiento del mecanismo está dado. Está dado el del Espíritu Santo y está dado el de los recursos neutros inventados por el ego a su servicio, pero que se pueden cambiar de servidumbre. Entonces, siempre estoy eligiendo qué pensar, qué mirar, qué respirar, qué no. Ahora, ¿soy consciente o no? Es una elección, porque no tengo manera de no darme cuenta. Lo que sí puedo hacer es disociarme.
elegir no darme cuenta, creer que puedo no elegir. Entonces, yo tengo un ejemplo muy claro con eso, porque yo creía que era una persona que no se comprometía con la puntualidad. Y estuve en situación de relación con comunidades extranjeras, entre ellas la japonesa, que son muy puntuales y muy comprometidos con, en general, ¿no? Con sus obligaciones, por así decirlo, pero desde la elección, no desde... Y entonces aprendí ahí y sigo aprendiendo que si no me comprometo con el Espíritu Santo, me comprometo con el ego, pero comprometerme me comprometo. Porque la santa mente del Hijo de Dios despierto o dormida es leal y fiel. Entonces, tomar conciencia de dónde poso mis ojos es una aceptación profunda. ¿Por qué? Porque Jesús me dice, sos completo. No, no soy. Sos santo. No, no soy. Sos el santo Hijo de Dios. No, no soy. La arrogancia del ego es terrible, es un capricho constante. Entonces, tomar conciencia de que cuando no acepto lo que Jesús me dice, y hablo en primera persona, no acepto lo que Jesús me dice, y tengo resistencia, puedo elegir tomar conciencia de mi resistencia o ser una cría caprichosa que dice que no es así, no es así, no es así, y estoy siendo esclava de un sistema de pensamiento que me dice, bienvenida al club, vamos de copas a sufrir, vamos que el sacrificio está vigente. Entonces, no voy a zafar en el ego del ego. Ser rebelde es la mejor herramienta del ego. No es una herramienta del Espíritu Santo. Ese Jesús rebelde que nos enseñaron, lo enseñó el ego. Jesús era un ser obediente a las leyes de Dios y no obediente por miedo, por reconocimiento, por conciencia. Entonces, cuando le doy rienda suelta a mi rebeldía, lo único que estoy siendo es infantil, caprichosa y perjudicial para mí misma. Porque no hay nadie más a quien voy a hacer daño. Aunque parezca que puedo hacer un escándalo si soy un presidente de la nación caprichoso. Parece que. Pero siempre va a haber alguien a quien no voy a poder imponer miedo. Y ese va a estar en paz. Aunque lo crucifiquen. Gracias. Patricia y Sandra. Bueno, Sí, impresionante lo que dijo Eli, esto de permitirnos en eso que creemos que no decidimos o decidimos, o la responsabilidad de decidir. Y en la práctica es automático. Doy un ejemplo. Yo vivo sola, ¿no? Mis hijos están todos independizados, qué sé yo. Llega el domingo, ¿no? El domingo era el día de encuentro donde el papá, bien con esto de proveedor, hacía el asado y nos reuníamos todos, o los que estaban acá en la ciudad, y pasábamos hasta la tarde, ¿no? ¿Qué pasó? El papá tiene novia. Bueno, lo tuvo que decir. Se lo dijo a los hijos, me lo dijo a mí. ¿Y qué sucedía los domingos? Era el planteamiento. Tuvimos el domingo de elecciones y claro, tenemos el apellido con la misma letra. Siempre vamos a votar todas juntas con mis hijas, ¿no?
Y él también tiene la misma letra. El tema era, ¿invadimos o no invadimos el lugar? Porque ahora él tiene su pareja y todavía no estaba como a mí, por ejemplo. El tema era conmigo, entre comillas, porque no me la había presentado. Me había dicho, pero no me la había presentado. A los chicos, a 3 sí. Todo un drama, todo ahí. No era un drama, pero era, ay, pero puede ser porque ella no tuvo. Y esta cuestión de interpretar por qué no quiere. Y se dio todo. Yo lo entregué, porque yo digo, al fin y al cabo, yo lo veía siempre como una relación santa, de pasar de una relación especial a una relación santa de entendimiento y de un continuo siempre estar. Y ahora llegar un tercero era para mis hijos rarísimos, porque el padre nunca había tenido otra pareja. Y para mí era que en el fondo yo deseaba que consiguiera algo, mira, consiguiera, era egoico lo que yo pedía. Consiguiera a alguien que lo comprenda y esté porque se sentía solo, porque se había muerto la mamá y va, toda la película. El hecho fue que miren cómo solucionó todo el tema. Él, que no era el involucrado en toda esta película que nos hacíamos con mis hijas, trajo el pollo, las fritas, nos dejó en la casa de él porque hay más comodidad y él se fue con la novia. Y fue espectacular porque al final y al cabo el objetivo era que nos encontráramos, ¿no? Ir juntas a la votación y que él no se sienta invadido. Eran los 3 objetivos. Ahora, después de una semana, tuvimos el cumpleaños de la nena y me la presentó. Y fue muy llamativo porque yo no tenía ningún tipo de problema y él ya sabía que yo no tenía ningún tipo de problema. Aparte, es una familia bastante abierta que en las Navidades van todas las familias ensambladas con su ex y como que algo natural. Pero no sabíamos cómo pensaba ella, era el tema. La cuestión que abrió la puerta del cumpleaños, la primera que vio fue a mí. Y me vino a saludar, se sentó, me cebó mate, me dio alfajorcito. Y todo se dio en una armonía increíble. En esto de no hacer también. Porque primero era toda la película. Que invadimos, que esto. Y ahora está la otra, porque me dice mi hija, sí, mamá, es como que somos invasoras. Vamos a tener que empezar a ir a tu casa. Y tiene razón, porque yo también era, en mi comodez, es más fácil ir a la casa donde está todo, ¿no? Que me sirven, yo limpio los platos nomás, al hacer. Y yo digo, bueno, todo se tiene que dar como se tiene que dar. Y si mis hijos tienen que volver a casa y venir los domingos a reunirse conmigo, se tiene que dar así. Y yo que soy haragana, que ya no ni cocino, me tendré que poner a cocinar, porque quiero estar. Y yo creo que esto de la entrega se va haciendo más fácil, como dice Eli. Se va haciendo más fácil, porque el domingo, este último domingo, todos tenían planes, qué sé yo. Yo dije, bueno, me quedo en casa, tranqui, no jodo a nadie. Pero estaba como, digo, así, como no estaba en paz. Prendía el tele, apagaba, y lo entregué. No pasaron ni 10 minutos, que mi hija me dice, mamá, voy a la plaza con la nena, te paso a buscar. Ah, toma unos mates. Y me cambió totalmente la realidad, esto de crear nuestra realidad, con ideas, pensamientos. Y es así. Y es como un dominó, porque fuimos a tomar mate, las nenas jugaron, fuimos a otra plaza, estábamos tomando mate y le digo, ay, justo va a ser lo del fuego, me voy a ver el espectáculo del circo. Anda, mamá, anda. La dejé a mi hija, me fui con las nenas, filmé al payaso y se hizo como medio viral el riel después, porque él decía, para el video de Instagram, síganme, ¿no? Mameluco, CH, síganme. Y yo lo tenía en el Facebook y no lo tenía en Instagram. Lo seguí, hice el video
Y lo reenviaban, una cosa que se extendió la risa, porque ahí él, no, ¿quién era? Que Isa dijo, se escucha una risa en el video, porque yo lo pasé al grupo, y era automático, porque era cómico, porque él dijo algo, una tontera, dijo, y apagaba el fuego con la boca, ¿no? Y él dijo una tontera, pero por decir que se la coma, y los chiquitos que estaban sentados, entre ellos mis nietos, mis nietas, empezaron, que se la coma, que se la coma, que se la coma, y él quedó como que se la coma y era muy, que el que lo veía de afuera, el que se la coma acá en el lenguaje argentino es muy brusco, ¿no? Es algo medio sexual, medio brusco. Y la inocencia de esos nenes que se lo gritaban y que él lo tomó con gracia, fue lo que llevó, creo, a que él después lo pasara en sus historias, lo sigue pasando todavía, que se la coma, que se la coma. O sea, sacar de contexto algo y hacerlo risa. Porque era un espectáculo de circo, pero eso no estaba planificado, salió. Y en la vida nos pasa eso. Las cosas suceden y la manera que las miremos o las tomemos depende de nosotros. Y de esos otros que quieren interpretar, ¿no? Porque en el cumpleaños venía una de las tías de Aníbal y me dice, ay, ahora no te veo tanto. Y a mí no se me pasó por la cabeza que era porque Aníbal tenía novio. Lo primero que le dije fue, porque Caro no ha organizado ninguna merienda. No, dijo ella. Y ahí caí yo, que ella pensaba en otra cosa. Y es la manera de ver. Yo creo que cuando cambias la manera de ver, no ves lo complicado. Te sigue sucediendo, porque somos humanos y estamos acá y nos va a seguir sucediendo, como a mí me sucedió levantarme y decir, ay, hoy no tengo nada, qué sé yo, ¿eh? Y después surgió. O cuando dejé la guía, dije, no estudio más en la guía, por ahora, porque ya me parece fácil, todo un verso, y al otro día vi el mensaje de Martín. Como esas cosas que cuando vos te soltás y dejás fluir, las cosas van sucediendo. Y yo a veces creo que estabas vos también, Eugenia, Carlos, que me llamaba el tema del libre albedrío. Si hay un plan de Dios, era un tema que a mí me jodaba, pero de años, ¿eh? El libre albedrío, existe el libre, ¿no? Yo creo que el libre albedrío está en esa mente, en decidir cómo crear la realidad nuestra. Bueno, si sigo hablando ya parezco Martín. Eugenia. Voy a ver si me escuchan, porque está lloviendo mucho. No sé si escuchan la Sí, lluvia. se te escucha bien. Fuertísimo, está, No se escucha nada la lluvia, se te escucha a ti perfecto. sí, está muy fuerte. Estaba recordando ahora, escuchando a Patri, un día de estos, estaba conversando con una persona en una reunión y yo, no sé, probablemente le causé mucha molestia porque Ahorita fue que te congelaste, Eugenia. Nada, hoy no hay manera de que me Eugenia se pueda escuchan. expresar. Esa lluvia está fría, esa lluvia está Se fría, va, Eugenia. se va pegando hoy, no es el día de que podamos escucharla. ¿Qué escucharon? No, te Nada. congelaste, no escuchamos nada, te congelaste. Pero hasta donde que una persona al parecer se molestó contigo, hasta ahí escuché yo. Se molestó. Ajá. Se molestó porque, usted vaya traduciendo, Sans. Se molestó porque yo le dije, lo veo diferente, se enojó mucho y me iba a pegar, o sea, se me vino el cuerpo.
Y en ese Cónchale. momento yo sentí mucho miedo porque era una persona que me venía a pegar. Y, y yo me quedé paralizada, a mí me dio miedo. Y yo digo, ahí, bueno, ¿cómo en ese momento, como rápidamente, en, en bajar, tranquilidad, tranquilidad? Me quedé paralizada, pero resolviendo, cómo, cómo dialogar. Ok. Creando realidad y no fabricando más miedo, ¿verdad? Eso es, digamos, un poco lo que yo puedo ver del párrafo 4, en el sentido de observando, es decir, ahí la función de observadora se convierte en algo muy, muy potente para un recurso muy importante para poder bajar todo ese miedo. Sí. Y al final terminamos tomando café juntos. Ay, wow. Mira, fue muy interesante, porque sí, conversando, y ya conversando de la situación, pero en otra perspectiva. Eh, Está bien. pero no siempre sucede, no siempre uno está con esa mente creativa, a veces la tiene exactamente de copas, como el ego, ¿verdad? Pero total. No, tremendo. Y pude ver esas dos funcionalidades del ego, el enojo, el enojo y el miedo, bueno, que es lo mismo, miedo, enojo es lo mismo, pero son como manifestación, en manifestación. El miedo a veces el miedo paraliza, o una parte de ese miedo paraliza y el enojo se activa, se convierte en una acción. Sí. Pero fíjate que hubo también como una tercera acción, pues, de observar, ¿no? Sí, sí, es relativo. Es como cuando el curso habla de mirar por encima del campo de batalla, ¿no? Como que mira por encima del campo de batalla. Pero así también. O imaginar el peor escenario. Otra cosa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahí ya te predispones a verlo de otra manera. Pero es pura fabricación. Creamos la realidad. Hasta que no sucede la experiencia, no sabemos cuál de las opciones hemos decidido tomar, porque aunque parezca que no la estamos tomando la decisión de andar esa experiencia. Pasa que fue muy aprendida. A ver, lo hago muy simple. Me siento a comer y agarro tenedor y cuchillo. Viene un japonés, agarra los palillos. Parece que no elegí eso. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron durante un año en la infancia. Pero para poder hacerlo tuve que aceptar aprenderlo. Porque las cosas que no quise aprender, no las aprendí y no las uso, aunque las haya usado. Pero creemos que no participamos de esa aceptación porque yo era un bebé, era chiquitita. No, 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 no. El ego estuvo activo siempre, desde el útero. Entonces, en este mundo, esas fabricaciones son neutras, a un servicio errado. Por eso podemos tomar otra decisión.
Sí. Pero a eso a lo que le llamo automático, como el latir del corazón o respirar, lo he aprendido en el momento en que pasaba por el canal del parto. Porque si hubiese decidido no vivir, no respiraba y no estaba viva. Y parece que no lo decidí, parece que no lo decidí, que yo no participé, que fue mi madre con su voluntad de cuidarme, 7 mesina con 1,2 kg, que me dio la vida. Que mi papá hace una broma siempre, que hacía a mí, yo digo hace todavía porque cada vez que la recuerdo me río mucho. Dice, yo te agarré y la cabeza me entraba en una mano y el cuerpo no llegaba ni a la mitad del antebrazo, dice, de chiquitita que eras. Y se me caían las lágrimas y yo lloraba y viene la enfermera y me dice, está emocionado con su hija. Eh, y yo lo miré y le dije, no, es que es tan chiquitita y tan fea. Él hacía todo eso, o sea, jugaba con la verdad. Un prematuro no es lindo, ¿sí? Es amado, es recibido, pero un chico prematuro, en general, los he visto muchísimos, no es lindo. Pero es mi hija, decía él. Entonces hacía esas bromas en las cuales se reía de sí mismo y se reía de todo y yo también me reía, ¿sí? Entonces, siempre estamos decidiendo. Parece que yo no decidí nacer a los 5 meses, la primer patada, y mi mamá dijo que no, yo acepté y nacimos a los 7 las dos. Nació la madre y nació la hija. Parece que no fue voluntad mutua, y fue voluntad mutua. Y algunos padres nos nacen hasta los 20 años de los hijos y los hijos nacen sin padres, aunque aparentemente tienen 2 procreadores biológicos. Entonces, no parece, por eso las apariencias son tan interesantes de mirar, qué me parece o qué no me parece, qué creo o qué no creo. De creencia, ¿no? No de creatividad. Que No. también es parte, porque la palabra tiene todas esas aristas y están todas juntas. Gracias, Carlos, y gracias a todos los Chévere. compañeros. Bueno, vamos a leer el último párrafo del día, el párrafo 5. Con este cerramos. Dice lo siguiente. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Esta parte es importante, ¿no? El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar. Y luego está una intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta.
Entonces la mente que está libre de culpa no puede sufrir. No tiene poder para sufrir. O sea, la culpa es la que da el poder de sufrir. Es el poder de sufrirla. Sufrir es pasar la misma idea del pasado en recuerdo constantemente, y en lugar de que sea del Espíritu Santo es del ego. Me pisaron el pie ayer y le cuento a mi vecina y me lo cuento a mí misma y sigo enojada y pienso en lo que le tendría que haber hecho al que me pisó y no le hice nada. Ujú. Sufrir, Sí, sacrificio. No es que no voy a sentir dolor, Jesús no se mete con la experiencia, nos dice que negar la experiencia es una actividad fútil, inútil. ujú. Ahora, lo que hago con mi mente una vez que transito la experiencia, eso sí es útil. Exactamente. Así es. Ahí hay mucho por hacer. O sea, mucho por... O sea, Cuando ahí leías el está párrafo ahí pensé, está el ahora poder. no nos vamos hasta las 9 de la noche. Sí, sí. Ah, o sea, ahí está el poder de sufrir o no sufrir. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a alimentar después, no? O sea, ¿qué significado vas a alimentar de lo que te está ocurriendo? ¿Cuáles vas a permitir? ¿Qué significado vas a permitir en tu mente? Estoy envejeciendo, ¿lo sufro o lo transito en paz? Madre mía, qué elección me está tocando en esta etapa de la vida. Estoy pisando los 60. Ujú. ¿Lo Estamos casi sufro o lo iguales. transito? Vámonos de Exacto. ¿Sí? joda. Sí, estamos casi iguales. Yo voy a cumplir 58. Nos vamos de joda, voy a revolear la cartera. Pero sí, estamos en el sueño y tenemos que tratar de que el sueño sea feliz. Porque si no nos reímos, maca, maca. Cuando Estoy de acuerdo. estamos mucho tiempo serio, ahí anda el señor ego. Si nos empezamos a reír, en mi caso yo me río de mi personaje, a mí me da mucha risa mi personaje y cuando veo un personaje como el de circo, el payaso, me identificaba con él. Era una cosa, por eso era la risa que me sale, que como me decía el Guasón, ahora ya no me dice más Martínez que le dijimos. Pero Sí, hay que reírse sí, más. sí. A Nos mí me revoleamos la ayuda cartera, mucho, nos vamos. sí, me ayuda mucho el curso a mirar lo físico con esta trascendencia que nos invita el Espíritu Santo a no sufrirlo, ¿no? Porque eh, me digo a mí misma, los pectorales, ¿sí? Todos los podemos mantener tónicos entrenando, ¿sí? Pero hay partes del cuerpo que se sostienen hormonalmente que se van a colgar de una u otra manera. Así que, ¿por qué pienso que a mí no me va a pasar? Entonces, me río mucho de mí misma en esta época porque aparece la idea de que tengo que estar como antes. Y le digo a mí misma, otra vez, ¿pero qué querés? Si ya tenés el kilometraje, ¿sí? Sos un Citroën 1967, un 12B. ¿Ya no pasamos Entonces, la BTV? No, yo me considero flotante. la pasamos, pero no me permiten andar por autopista no, porque no alcanzo la velocidad mínima. Es Y no de pasa acuerdo nada, a voy la por otro realidad que te camino. creas. ¿Eh? Vamos Depende por de otro cómo creas la camino. realidad. Así que no quiero Eli, sufrir la vejez, no la quiero sufrir y no lo voy a hacer, pero la tengo que más bien. observar. Tengo que observar. Sí, 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 los pensamientos vienen y los miro ahí, agarro la paloma de la cola, te quedás conmigo acá, no te movés, la enjaulo en mi mente. Vamos a mirar todas estas idiotas. Gracias, Carlos, gracias por la licencia poética.
Chévere. Pasamos de la poesía a ser desfachatada. A mí me encanta ser desfachatada. No saben ustedes, no me conocen. ¿Alguien más quiere compartir acerca de este párrafo que leímos? Carlos, esta parte del video se edita, ¿no es cierto? Lo más bien Martín le puede sacar. No, no. A mí me parece muy revelador. Espero que no se edite esta parte del video. Normalmente el ego, los pensamientos que vemos son, al menos así lo percibo, eh, cada uno tiene los suyos, obviamente, y vienen a captarnos la atención de aquello que nos hemos creído que tiene un valor, que tiene una importancia. Eh, el apego a la juventud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alejandra, como lo ha expresado, eh, en mi caso es otro, y en el caso de Carlos es otro, y esto funciona así, ¿no? Me ha encantado la visión, me ha parecido muy reveladora. O sea, hay que aceptar que no, que me puedo tomar esto de una forma que no abarque sufrimiento, que pueda tomármelo en paz. Y me parece muy hermoso. Espero que no se edite. Sí. Gracias, infinita gratitud y No, no. gracias. Chévere. Bueno, entonces nos vemos por Bueno, aquí la semana que viene. y respecto a lo de reír, Ajá. pero disculpa, Carlos, que te he interrumpido. Que también, respecto a lo de reír, también me parece completamente fundamental. Incluso si no es una risa vehemente, o incluso cuando no se tienen ganas de reír, creo que es importante darse cuenta de que no estás que no tienes ganas de reír y poner una sonrisa, aunque sea forzado. O sea, sonreír de forma forzada parece una tontería, esto una pamplina, pero al menos a mí me ayuda a cambiar el estado mental de, esa tristeza o esa, en mi caso es ansiedad, que me abarca casi continuamente, pero me ayuda a forzarme a poner la carita de sonriente y poco a poco va cambiando el estado mental, ¿no? Así que, nada, daros las gracias a todos. Eugenia, Patricia, Claudia, Alejandra, Iliana, también a Sandra que se ha marchado y por supuesto a Carlos por todo su tiempo y su labor. Chévere. Igual, gracias a todos por este compartir. Nos vemos la próxima semana. Estaré yo, estará Jorge. Ahí veremos. Un abrazo. Gracias. Gracias, luces del cielo. Muchas gracias. Chaito.